Quiero dar gracias a Dios en esta mañana por la vida, por la salud y porque Dios siempre es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Quiero mandar un saludo a cada persona que está escuchando, que va a escuchar este mensaje de esperanza. Mi deseo es que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Me gustaría tener una oración antes de comenzar la predicación de su palabra. Padre, que estás en los cielos, gracias de todo corazón, porque siempre está allí. Muchas veces no te sentimos, pero tú estás allí. Y amado Padre, si hay alguien en esta mañana que está atravesando por una prueba, que está atravesando por una lucha, un conflicto, Señor, te suplico que tú le des la victoria a esa persona, que tú bendiga la salud de esa persona, que tú bendiga el hogar de esa persona. Amado Padre, te pido que esté con nosotros y, amado Padre, queremos que hablemos, que me gustaría que tú pongas en mi boca, en mis labios, ese toque divino, en el nombre de Cristo Jesús. Que la predicación de esta mañana sea de vida para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Quiero comenzar en esta mañana el tema con un texto que Pablo escribe a los miembros de la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo escribe este texto no a personas paganas, sino a personas creyentes, personas como usted y como yo, que creemos en Dios, que amamos a Dios, que esperamos la venida del Señor Jesucristo, pero que todavía vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, un mundo lleno de tentaciones. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo nos da un consejo. Te da un consejo a ti y me da un consejo a mí. Escuchen el consejo del apóstol Pablo. Pablo nos dice, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la primera parte, el apóstol Pablo dice, andad en el espíritu. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con andad en el espíritu? El apóstol Pablo nos anima, nos aconseja que pensemos en Cristo constantemente, que nos llenemos de Cristo, que tengamos la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos anima, nos aconseja que andemos en armonía con ideales espirituales. Y la segunda parte dice el texto 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué esto es muy serio? Satisfacer los deseos de la carne es aceptar el predominio de las pasiones, sentimientos y deseos carnales. El versículo 17, Gálatas 5, 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer la tentación. Repito versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cómo vencer la tentación? La Biblia, el apóstol Pablo, en este texto, habla de un conflicto que se libra en la vida del cristiano, una lucha que se libra en la vida del cristiano. Este conflicto, esta lucha, se libra entre las fuerzas espirituales de la luz y las fuerzas espirituales de las tinieblas.
Las fuerzas espirituales de la luz y las fuerzas espirituales de las tinieblas luchan entre sí por el control de nuestra mente. Es una lucha tenaz. Y quiero leerle una cita que escribió la sierva del Señor en el año 1911. Dice así la cita: no todo es suave en la vida del cristiano. En otras palabras, no todo es color de rosa. No todo es suave en la vida del cristiano. La vida del cristiano es una lucha. Dice la sierva del Señor, se le presentan duros conflictos. Duros conflictos. Los asaltan severas tentaciones al cristiano. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engaños e insidiosos serán los ataques del enemigo. Repito, mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañoso e insidioso serán los ataques del enemigo. Sus ataques serán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Eso lo escribió la sierva del Señor en el año 1911. Ahora, he dicho que esa fuerza, esas dos fuerzas, las fuerzas espirituales de la luz y las fuerzas espirituales de las tinieblas, luchan entre sí por el control de nuestra mente. El campo de batalla es tu mente, mi mente. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué hay una lucha en la vida del cristiano? Hay personas que creen que cuando uno acepta a Jesús como su salvador personal, cuando una persona se bautiza, acepta a Jesús, ya todo pasó. Hay una lucha, a partir de ahí hay una lucha tenaz entre el bien y el mal por el control de tu mente. ¿Por qué hay una lucha? La pregunta es, ¿por qué hay una lucha en la vida del cristiano? El cristiano tiene dos naturalezas. La carnal, con la cual nació, pero cuando acepta a Cristo, algo sobrenatural ocurre en su ser. Es regenerado, nace de nuevo, recibe una nueva naturaleza, es hecho participante de la naturaleza divina. Lo crucial, amigos y hermanos, no es que el cristiano tiene dos naturalezas que se oponen y luchan la una contra la otra. Eso no es lo crucial. Lo crucial no es que el cristiano tiene dos naturalezas que se oponen y luchan la una contra la otra. Eso no es lo crucial. Lo que es de veras importante es cuál de las dos naturalezas ejerce la supremacía, cuál de ellas mantiene el control de tu vida. Y Pablo le dice a los miembros de la iglesia de Roma, porque los deseos de la carne, porque lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, escuchen lo que voy a leer en este momento. Esto es un asunto muy importante. Dice así: debemos admitir que en el fondo de nuestro corazón, está latente una inclinación, una tentación para ser condescendiente con un deseo maligno. No importa si es un deseo sexual, una ambición, alguna vanidad, una venganza, el poder o la ganancia. Cuando cedemos a cualquiera de estos deseos, perdemos la alegría del Señor en nosotros y partimos en busca de la satisfacción de nuestros intereses. Una de las estrategias más eficaces del diablo, de Satanás, es hacer que nos olvidemos de Dios, y por esa manera él nos mantiene ocupados.
muy ocupados en muchas cosas, en el trabajo, en los negocios, en el diario vivir, nos mantiene siempre ocupados para que nos olvidemos de Dios. Ahora bien, Dios nos formula una seria advertencia. Muy seria advertencia nos formula Dios. Y es la siguiente: si no nos alejamos de una vez por todas del borde del abismo de la tentación, tarde o temprano caeremos en él. Repito, si no nos alejamos de una vez por todas del borde del abismo de la tentación, tarde o temprano caeremos en él. Y en el camino a Cristo, en la página 33, se nos dice la inspiración: complacerse en el pecado, por pequeño que se lo considere, es correr el riesgo de una pérdida infinita. Y ahora escuchen, yo subrayé esta parte de la cita: lo que no venzamos nos vencerá y nos destruirá. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿por qué la lucha del cristiano es una lucha tan fuerte? No es una lucha sencilla. La respuesta es porque nuestra lucha es contra un ser inteligente llamado Satanás. Y el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Ahora escuchen lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en su epístola, en su primera epístola, capítulo 5, verso 8. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Practiquen el dominio propio. Hace muchos años atrás, yo conocí un joven llamado Marcos. Cuando conocí a Marcos tenía 17 años. Él estaba terminando sus estudios para luego ir a la universidad, su estudio de secundaria, para luego ir a la universidad. Él tenía 17 años. En 6 meses cumplías 18 años y luego iba a ir a la universidad. En la casa de Marcos, su padre, que se llamaba Peter, que todavía vive, se llama Peter, en su casa había 3 carros. Uno de ellos era un carro rojo deportivo, un Corvette deportivo. Marcos deseaba ese carro. Su padre sabía que su hijo quería ese carro. Pero su padre le decía: hasta que no cumpla los 18 años, no puedo regalarte el carro. Y un día lo llamó y le dijo: hijo, en 6 meses pasan rápido. Vaya a la universidad y yo te voy a regalar el carro deportivo que tanto tú anhelas. Aquel muchacho se puso a pensar, se puso contento. Una noche, estando en la cama a las 2:30 de la mañana, una chica lo llamó por teléfono a Marcos. Marco gustaba de esa chica. Marco estaba enamorado de esa chica. La chica lo llamó y le dijo, eran las 2:30 de la mañana. Estamos hablando cuando uno no puede controlarse a uno mismo. Cuando una persona no puede controlarse a sí mismo, va a sufrir consecuencias espantosas, terribles. Es un peligro capital no controlarse a sí mismo. Así que la chica le dijo, estoy en mi casa, estoy afuera de mi casa y me gustaría verte. Yo sé que temprano, quizás tú estás cansado, pero quiero verte. Si en verdad me quiere, ven a verme. ¡Wow! De inmediatamente hubo esa lucha en la mente de Marco, una lucha, voy o no voy, voy o no voy. Se levantó, se cambió, fue a ver despacito a la habitación de su padre. Su padre estaba durmiendo, fue al garaje y allí vio el carro deportivo. Había una lucha, ¿qué hago? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Al final, y la inspiración dice que la lucha que uno lucha contra, que uno tiene con uno mismo, es la lucha más difícil. Porque siempre, la mayoría de veces, pierde, a menos que usted esté
tomado de la mano del Dios Todopoderoso. Así que no pudo controlarse a sí mismo y salió con el carro rojo, con el carro deportivo que su padre le había prometido que en 6 meses se lo iba a regalar. El padre se levanta como a las 6 de la mañana, va a mirar, fue a visitar, a ver la habitación de su hijo, y su hijo no estaba allí. La cama estaba, no había nadie en la cama. Va al garaje y el carro deportivo no estaba allí. Aquel hombre, Peter, comenzó a desesperarse. Pasó 1 hora y media y a las 7:45 de la mañana, a las 7:45 de la mañana, él estaba esperando a su hijo, deseaba que su hijo llegara a casa. A las 7:45 de la mañana tocaron violentamente la puerta, con fuerza. Cuando él va corriendo a abrir la puerta, cuando la abre, había 2 policías y le dieron la triste noticia. Lo primero que le preguntaron si era el padre de Marcos, de un joven llamado Marcos de 17 años. Y él le dijo que sí, que era el padre. Le dieron la triste noticia de que su hijo, junto a una joven, había muerto en un accidente automovilístico. ¿Por qué pasó eso? ¿Porque tenía que pasar? No. Eso pasó porque no logró Marcos dominarse a sí mismo. Debemos, hermanos, orar. La vida es una lucha tenaz. Hay una lucha tenaz. Hay una lucha por el control de nuestra mente, y a menos que no tengamos la mente de Cristo, vamos a ceder a la tentación. Ahora, escucha esta cita inspirada. Escuche bien. El apóstol Pedro, primeramente dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dice Pedro: su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Ahora, escuchen esta cita que se encuentra en Dones Espirituales, en el tomo 2, página 277. Dice así: el poder de Satanás de tentar y engañar es 10 veces más grande ahora que en los días de los apóstoles. Escuchen de nuevo: el poder de Satanás de tentar y engañar es 10 veces más grande ahora que en los días de los apóstoles. Entonces, hermanos, tenemos que entender claramente que para poder vencer el mal, solamente lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Ahora, hay varias cosas que debemos recordar sobre la tentación. En primer lugar, la tentación es común a todos los cristianos, a todos los cristianos. En segundo lugar, la tentación proviene del diablo. Dios no tienta a nadie. La tentación proviene de Satanás. La tentación por sí sola no es pecado, pero lo es el sucumbir a ella. El pecado se produce cuando utilizamos la tentación para ceder a ella. Ninguno de nosotros debe colocarse, escuchen bien, ninguno de nosotros debe colocarse deliberadamente en una posición en la que pueda ser tentado. Satanás siempre atacará nuestros puntos más vulnerables. Y el apóstol Juan nos dice que hay 3 canales de tentación que hay que vencer. 3 canales de tentación que hay que vencer. El texto se encuentra, esos 3 canales lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Subrayen ese texto. 3 canales de tentaciones que debemos vencer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primer canal, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, segundo canal, y la vanagloria de la vida, tercer canal, no proviene del Padre, sino del mundo. Repito, 3 canales de tentación que hay que vencer, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, número 3, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, en primer lugar, nos aleja de la voluntad de Dios. Debemos vencer esos canales. La razón por qué, número 1, los deseos de la carne nos aleja de la voluntad de Dios. Número 2, los deseos de los ojos nos aleja de la palabra de Dios. Número 3, y la vanagloria de la vida nos aleja de la adoración a Dios. Los deseos de la carne, número 1, destruye nuestra dependencia de Dios. Los deseos de los ojos destruye nuestra confianza en Dios. Y la vanagloria de la vida, número 3, destruye nuestra obediencia a Dios. En Cristo, queridos hermanos, y esta es una muy buena noticia, en Cristo tenemos los recursos y el poder para conquistar toda tentación que Satanás nos lanza. Satanás tiene una fábrica de tentación. Él sabe cuál es tu debilidad. Él tiene una fábrica de tentación. Todo cristiano necesita saber cómo hacerle frente al mal. Dios nos da instrucciones detalladas para hacerle frente. Y el apóstol Pablo nos dice que la armadura de Dios es la herramienta para vencer el mal. Y dice la palabra de Dios, la armadura de Dios es la herramienta para vencer el mal. Dice el apóstol Pablo, capítulo 6 del libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerde esta palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice orando en todo tiempo? El apóstol Pablo sabe que Satanás le teme a un hombre de oración. Satanás le teme a un joven de oración. Satanás teme a un hogar que se ora. Satanás tiembla a una iglesia que ora. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que recordar lo siguiente. Estoy terminando con esto. Satanás no nos puede obligar a someternos a él. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. Recuerda esto. Satanás no nos puede obligar a someternos a él. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. No lo haga. Si nos aventuremos, número 2, si nos aventuramos en el terreno de Satanás, nos ponemos en peligro. Ten cuidado. No podemos jamás vencer confiando en nuestras propias fuerzas. Ten cuidado. Debemos mantener fija la vista en Jesús todo el tiempo. Debemos mantener fija la vista en Jesús. Vencemos gracias a la sumisión y a la fe. Vencemos por la palabra de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos a la circunstancia o nuestra debilidad, sino al poder de la palabra. Y termino diciéndote lo que te dije antes.
la armadura de Dios es la herramienta para vencer el mal. El consejo de Pablo es: vístete de esa armadura de Dios. ¿Tú recuerdas cuando David iba a enfrentarse al gigante Goliat? El rey Saúl, que tenía miedo, vistió a David con su ropa de soldado. Se puso las botas de Saúl, el vestido de Saúl, la espada de Saúl, pero cuando quiso caminar, David no pudo caminar. Y David hizo algo extraordinario. Quitó de sí, sacó de sí, se quitó la vestidura de Saúl y se vistió con la armadura del Dios Todopoderoso. Con esa armadura del Dios Todopoderoso se enfrentó a un gigante. La lucha era muy desigual, pero David estaba vestido de la armadura del Dios Todopoderoso. Tú vienes a mí con esa armadura, tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con ese poder, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, a quien tú has desafiado. Yo te voy a vencer, le dijo David. Y David pudo vencer al gigante Goliat gracias a que estaba vestido de la armadura del Dios Todopoderoso. Mi consejo es, y me lo doy a mí mismo: Satanás va a lanzarte en un desafío, una tentación muy grande. La tentación, hay una tentación, la tentación que se le presentó a Jesús, la más fuerte de todas. No fue la tentación en el desierto. La tentación más fuerte que Jesús tuvo fue la invitación de abandonarlo todo. Esa invitación llegará un día a tu mente, de abandonarlo todo. Estoy cansado de luchar, estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello, de abandonarlo todo. Jesús, hoy debemos dar gracias a Dios que Jesús siguió adelante. Ay de ti, de mí, si Jesús no hubiese seguido adelante. Tú y yo debemos imitar a Jesús. Cuando nos llegue esa invitación de abandonarlo todo, esa tentación, llenémonos de Cristo, vistámonos con la armadura del Dios Todopoderoso y saldremos adelante y venceremos el mal. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Amén.